Entonces yo puedo entender que sea difícil hacer las cosas bien, pero es que hacerlas así de mal es todavía más complicado. Es que, porque es que además lo peor de todo es que da igual lo que haga y da igual lo que nos pongan en las noticias y da igual lo que nos pongan. A los 4 meses la gente ya se ha olvidado. A los 4 meses la gente se ha olvidado de quién ha metido mano, se ha olvidado de quién ha cogido, se ha olvidado de quién no sé qué. Y entonces se pegan 4 meses con una mala prensa, pero después se van con un sueldo vitalicio de narices o con un... O sea, yo creo que el ejemplo más claro es, por ejemplo, Bankia. Yo me enteré que Bankia lo que había hecho con los fondos y lo que había hecho con el dinero de la gente, y ahora resulta que creo que era el segundo banco que más desahucios provocaba. Entonces, es que a mí esas cosas se me escapan del entendimiento de cómo se pueden hacer las cosas tan mal. ¿Cómo puede ser tan fácil quedarse con el dinero de todos? No lo entiendo. Comandante. Bueno, esas cosas pasan cuando la ley lo permite. La ley la escriben, la deciden nuestros diputados en Cortes, de las que, según noticias de hace unos 3 o 4 años, el 42% de los personajes que se sientan allí ni siquiera tienen estudios, que para llegar a ser ministro o ministra, lo digo así porque así es como lo dicen ellos, con lo de ministro sobraba, pues... ¿Miembros o miembras, comandante? También, y hombres y hombras. Pero claro, yo me he educado en un colegio público de la época franquista y allí nos enseñaban a leer y a distinguir lo bueno de lo malo. Parece ser que hoy en día andan un poco las cosas extraviadas. Dice don Rodrigo que el poder corrompe. Pues claro que corrompe, por eso en las organizaciones serias jamás se permite que ningún cargo se realice más de 2 veces, es decir, más de 2 legislaturas, porque aun siendo una persona honrada va a pisar terrenos muy difíciles y seguramente va a dejar de serlo por amistad, por familiaridad o por otras cosas, o simplemente por descuido. Y ya empezamos aquí que hay personas que llevan en el cargo 30 y 40 años, luego criticaban a su excelencia el generalísimo. Y además, su excelencia el generalísimo madrugaba, y estos pues se dan comilonas de 1000 euros con mucha frecuencia. Luego, para disimular en las Cortes, no sé si se llama Ricardo, un jefe, un presidente de una asociación de empresarios de algún tipo, pues les proporciona comidas en el Senado y en las Cortes por 4,50 euros, que es casi la mitad de lo que cobran a un niño por dejarle utilizar en el colegio el microondas para calentar el bocadillo. Y el menú no es precisamente de 4,50 euros. Quiere decir que además de esa utilización que acaban de leer don Enrique, que se utiliza con esas facturas de esas comilonas, hay que ver lo que hay que comer para comerse 100.000 pesetas o 200.000 pesetas en una mariscada, señores, dejando las cáscaras fuera, qué barbaridad. Bueno, pues en los menús de este señor en las Cortes no crean que son flojos, y las bebidas tampoco. Y claro, alguien pagará la diferencia, porque este señor no está ahí como Cáritas dándole de comer a nuestros diputados, está haciendo un negocio. Y luego otra cosa que yo siempre me ha sorprendido mucho en España. Mire usted, los pilotos no pueden tocar ningún tipo de drogas, ni tabaco, ni vinos, ni ningún tipo de alcohol, ni por supuesto ningún tipo de estupefacientes. Y si lo cogen, se va a la calle. Un taxista, vamos a ver si le hacen soplar a alguien, qué es lo que le pasa al taxista. Ustedes saben en la comida lo que se meten los diputados, con esos 4,5 euros. ¿Usted qué cree? Que si les fuera la Guardia Civil a hacerle soplar a los diputados, y yo no sé quién tendrá más responsabilidad, si un taxista que lleva a un pasajero o 2 con prisas al aeropuerto para que luego no pueda volar, o para que le persiga la Guardia Civil para quitarle 200 euros de los 50 que va a cobrar por la carrera. Pues yo no sé si la responsabilidad que tendrán estos padres de la patria en las Cortes y en el Senado, que se pueden inflar a vino y a champán y nadie les hace soplar. Y no me digan, ¿es menos importante lo que hacen estos que lo que hace un conductor de un camión o de un taxista? ¿Por qué no va la Guardia Civil a hacerle soplar? No somos todos iguales.
Porque mire usted... Se quedan sin puntos. Soplan, permítame solamente... Se quedan sin puntos y hay algo peor. Si soplan, van a soplar más que los... digo soplar, en el aspecto de hablar, más de los 157 trabajadores de UGT en Andalucía que, inmersos en ese expediente de regulación de empleo, no solo han recordado a la justicia que el sindicato atesora en Andalucía un parque inmobiliario, ojo, entre locales, pisos y naves valorados en 19,5 millones de euros. Y también analizan otros gastos del sindicato que tildan de superfluos e incompatibles con una empresa en crisis. Así, el importe mensual de las tarjetas de los directivos, es decir, miembros de la Comisión Ejecutiva Regional, asciende a un promedio mensual de 1.200 euros, con lo que 5 que lo utilicen superan el $500,000 solo en tarjetas de crédito, Nacho, en tarjetas de crédito nada más. Es impresionante. ¿Y cómo atesoran 19,2 millones de euros en propiedades? Yo, si esto se llama unidad y si esto se llama repartir entre los trabajadores, que venga Dios y lo vea. Creo que las siglas de UGT para mí sobran. Y encima, en un programa de la semana pasada, un programa de debate, no, perdón, fue en TV13, donde intervino Alfredo Perdiguero, el portavoz del sindicato de policía de SIPE, Sindicato Independiente de Policía Española, que lo tendremos mañana aquí en este programa. Se jactaban de señalar a los periodistas diciendo: usted no sabe lo que habla, aprenda a hablar porque eso no es así. Y estaba tirado en la silla, sentado de una forma de cara a los telespectadores tan irreverente, que a mí me pareció una falta de educación total. Yo no sé si ese es el pasotismo que tienen algunos representantes de ciertos sindicatos, estamentos, pues ya ves lo que está pasando. Pero desde luego, que UGT, que es Unión General de Trabajadores, es un sindicato obrero, un sindicato que debería estar mantenido por los sindicalistas, es decir, por los afiliados, no por un gobierno, el que esté, me da igual que sea de un partido que de otro, el que esté en el gobierno, pero que recibe 23 millones de euros para fomento de unos cursos, para empleo, para esos trabajadores que hoy están siendo despedidos, me parece de lo más grotesco. Desde luego, alguno de estos sindicalistas, como es el señor Cándido Méndez, que lo vemos sentado, fumando, con sus relojes de 6.000 o 10.000 euros en la mano, con esa colección que tiene de Rolex, desde luego tendría que ser el primero en decir: señores, ¿estamos haciendo algo mal? ¿UGT está siendo el sindicato de los obreros realmente y resulta que aquí lo único que hacen es vivir de cuchipandas, disfrutar de dinero, de tarjetas Visa Oro y gastarse el dinero en lo que no se lo pueden gastar muchos que no llegan a final de mes para comer? Porque muchos afiliados a ese sindicato no llegan a fin de mes o han perdido su trabajo y desde luego están perdiendo incluso los domicilios, sus casas, por desahucios por los bancos. Por lo tanto, que vayan pensando estos sindicalistas que están recibiendo partido del Estado, que debería el Estado, por una parte, quitarles esas subvenciones, que nunca llegan a buen puerto y se las gastan en otras cosas, y también en ellos tener sus afiliados y trabajar para ellos. No que los afiliados trabajen para estos sindicalistas que están ahí, en la cúpula. Un inciso antes de que hable mi compañera. Yo siempre he lamentado y además he criticado y sigo criticando todo lo que el anterior gobierno socialista, no sé si este estará haciendo, ha dado de subvenciones para hacer cine, mal cine, absolutamente mal cine a los mismos actores, artistas o artistillas. Y sin embargo, a entidades privadas que hacen obras de arte, teatro, escribir un libro, etcétera, etcétera, tienen que estar como el ejemplo de uno de nuestros invitados de hoy, Rodrigo Ponce de León, tienen que estar viajando continuamente de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo de España para representar su obra, lo que ellos han parido y lo que están interpretando, sin la ayuda absolutamente de nadie y a veces hasta perdiendo dinero, pero quedando por encima de todo su amor al teatro y a la interpretación. Pero ya no es solo eso, sino nosotros cuando nos metemos en este trabajo es porque realmente yo cuando empecé arte dramático, mi padre me decía que si yo lo que quería era ser Brad Pitt o quería ser actor, si quería tener la vida de Brad Pitt o si quería hincharme a hacer kilómetros. Y yo quiero hincharme a hacer kilómetros y a mí me encanta hacerme 6.000 o 7.000 kilómetros al mes. ¿Cuál es el problema?
que después de todos los gastos, de todos los sacrificios, de todo, resulta que es que te ponen un IVA del 21% que no hay quien lo pague. O sea, porque es que ahora tengo que trabajar el triple para cobrar lo mismo que es cubrir mis gastos. Entonces, y como yo, hay muchísimas compañías, muchísimos compañeros que han tenido que dejar una obra, o que han tenido que dejar un proyecto, o que han tenido que dejar incluso una serie o una película que culturalmente era impresionante, porque es imposible abarcar esos gastos. Porque es que nos lo han puesto a nosotros. Creo recordar que cuando nos subieron el IVA a espectáculos, se lo subieron a espectáculos y a funerarias. O sea, quiero decir, o sea, que son dos cosas de las que no puedes vivir, ni de la muerte ni del tema. ¿Y todo por qué? Porque resulta, yo tengo una teoría que a lo mejor la gente me va a decir que soy un poco chocante. Yo estoy convencido de que hay buenos políticos. Yo estoy convencido de que hay políticos que realmente se dedican, que se dedican a ¿qué pasa? Que los Jesucristo y la Virgen María. Jesucristo y la Virgen María. No, eso no creo, pero bueno. Y hace tiempo que se jubilaron. Pero yo estoy convencido de eso. Lo que pasa es que no entiendo. Ellos forman una serie de leyes y un político o alguien que se dedica a gestionar cómo va a ser la vida del pueblo, que gane lo que gana, tanto por sueldo como por subvenciones, como por amigueo, como por... Y ahora resulta que él va a decir lo que yo tengo que ganar, cuando ellos viven en un mundo totalmente irreal. Entonces yo no sé cómo explicarlo. Es un poco frustrante. Es que a veces no hay explicación posible cuando uno ve, sobre todo ve, pues estas comparaciones tan sumamente odiosas entre trabajadores absolutamente normales y gente que no da ni un palo a un charco de agua y se está llevando verdaderas fortunas. Y hablo a nivel de actores, ¿eh? Sí, pero tampoco... No hablo a niveles de político porque eso ya se lo han llevado. Nivel de actores se lo están cargando todo. O sea, quiero decir, o sea, además un país que uno de los principales activos que tiene es el turismo. Vale, Sevilla, por ejemplo, la gente viene a Sevilla porque está la Torre del Oro, porque está la Giralda, y si el día que Dios no lo quiera se cae la Giralda y se cae la Torre del Oro, nos quedamos, porque no hemos fomentado una cultura. La gente no va a Londres solo por los monumentos, también va a Londres por la cantidad de espectáculos teatrales que hay, igual que en Madrid. Pero ya no me refiero solo a eso, yo me refiero a todo, coño. O sea, con perdón, ahora resulta que estamos pidiendo un rescate para que nos ayuden, para que ayuden a los bancos que nos han quitado nuestras casas y encima nos siguen pidiendo que paguemos las casas, y después ese pago de esa deuda lo vamos a tener que pagar nosotros. O sea, es absurdo. Bueno, no sé, igual me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero no lo entiendo. No, está explicándose absolutamente bien y creo que está diciendo lo que todo el mundo piensa y se atreve a decir, si es que es la verdad, si es que los bancos, he dicho yo, que son la gran mentira de este país, los que nos han llevado junto a la complacencia de determinados políticos a la ruina absoluta. Mira, te cuento una cosa, mi padre estuvo 40 años trabajando en una entidad bancaria, 40 años trabajando, y cuando él empezó era una caja de ahorros, y era una caja de ahorros de pueblo, que, o sea, quiero decir que la gente realmente, su jefe ayudaba a quien lo necesitaba, y lo ayudaba. Y me contó que a lo largo de estos 40 años, ahora gracias a Dios está prejubilado, me contaba que a lo largo de estos 40 años esa idea de voy a ayudar al ciudadano a montar un negocio, a comprar una casa, a montar una familia, a tener una vida, y te daban la mano y eso era cerrar el trato porque sabía que te podías fiar, ha pasado a que el primer párrafo del primer artículo es y de lo mío que hay. Y yo creo que eso es una mentalidad que nos ha destrozado, nos ha destruido. Hombre, yo considero que, aparte de los bancos, con los sindicatos me parece aún peor, puesto que son los que deberían defender a los trabajadores y realmente, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, la gente se está quedando en la calle, sin casas, desahuciados, y mientras, pues Manuel Pastrana, con una casa, pues de rico total, con 2 patios, zona de bar... Y no tiene un patio andaluz porque no quiere con Tendrá cantadores tablao, diario, tablao. vamos, y tablao flamenco. Me parece vergonzoso, además gastándose también en cenas 800 euros, más de 800 euros, mientras que aquellos a los que defiende o a los que debería defender no tienen ni para comer en la actualidad. Yo diría algo todavía más grave, si me permite. Gastándose 800 y pico de euros, que es lo que no gana a lo mejor un trabajador que trabaja para la UGT y que él, mientras que se lo gastaba, lo ha despedido.
O sea, estos señores que defienden la libertad, defienden